déjeme decirle que también suelo extenderme en el tema. ¿Hay algún problema? Porque suelo extenderme. Así que téngame paciencia, pero disfrutemos todos la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, solamente los versículos 28 y 29. Leamos todos juntos. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Por favor, de tomar su lugar. La temática que tenemos en esta tarde, que ustedes desarrollaron, que propusieron, es una temática muy importante, pero de una gran relevancia, porque Dios así lo establece. Dios habla precisamente de este tema, de este asunto. Por eso vamos a dedicar unos minutos en analizar esos pasos que presenta nuestro Dios en su palabra, esos pasos para la transformación y el crecimiento espiritual. Por eso estamos aquí. Por eso, si usted notó en esta primera lectura, usted nota varias frases clave, varios conceptos muy importantes en estas palabras que da el apóstol Pablo. Entre las palabras que dice, que menciona, habla de un propósito de Dios. Los que conforme al propósito de Dios son llamados. Pregunto, ¿Dios tiene objetivos para nosotros? ¿Dios tiene objetivos para usted y para mí? Sí, Dios tiene objetivos. Dios tiene un proyecto. Dios tiene un plan. Lo ha trazado desde la antigüedad, incluso antes que el mundo fuese. De tal manera que nosotros vamos entrando en esos objetivos. Llegamos a la existencia. Y entonces Dios empieza a actuar alrededor también de nosotros con sus objetivos. Así como lo hizo en el pasado, con personas que vivieron hace miles de años y cuyas vidas están narradas en este libro. Dios también tuvo objetivos para ellos. Entonces, si nos damos cuenta primero de este aspecto, de que Dios tiene objetivos, entonces tenemos que entender, como se decía hace un momento, Dios quiere logros, Dios quiere lograr algo. Por eso estamos siendo, en un primer paso muy importante, estamos siendo llamados. ¿Sí observó esa palabra en la lectura que acabamos de tener? Los que conforme a su propósito, dice el versículo 28, son llamados. Ese es el primer paso, indudablemente. O yo llegué aquí porque me lo propuse. Yo me propuse conocer a Dios y puse todo mi ser para conocerlo. ¿Así funciona? Así no funciona. Ese no es el orden. Fíjese que hay mucha gente en el mundo que quiere ser religiosa. ¿Cuántas religiones hay? ¿Se ha observado usted a esas personas que muchos de ellos son devotos extremadamente en sus creencias? Por ejemplo, el 12 de diciembre. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace muchísima gente de este país? Yo vivo, su casa la tienen cercana a la autopista que viene de Puebla, la que viene de Veracruz. Yo estoy muy cerca de ahí. Estoy en el municipio de Iztapaluca y veo pasar a las personas que vienen de muy lejos y utilizan especialmente esa autopista. Les encanta esa autopista. Y veo caravanas de vehículos, de bicicletas, de triciclos, de motos, de trailers, y lo que usted puede imaginarse, por ahí pasa. Y gente caminando, unas cuantas, o miles de personas. Miles, vienen caminando. Algunos de ellos vienen caminando de su pueblo. ¿A cuántos kilómetros está su pueblo? A 300, a 400 kilómetros, y los vienen caminando y se duermen ahí a un lado de la carretera con su cobijita porque la traen enredada, y a veces vienen cargando algo en la espalda. ¿Sí sabe usted qué? ¿Qué hay en esas personas? Una entrega a su devoción, a lo que ellos piensan que es la realidad. Nosotros, a la luz de la palabra del Dios vivo y verdadero, sabemos que ahí no hay nada. Pero esas personas quieren estar cerca de lo que piensan que es Dios. Ellos lo desean intensamente. Y ya por eso pregunto, ¿empezó el proceso de crecimiento espiritual? No, hermanos.
no ha empezado nada. Y todo lo que hacen, incluso, como lo dice la Escritura, es vano. Totalmente vano e inútil. No han empezado nada. Algunos de nosotros quizá estuvimos allí. ¿O me equivoco? Y usted pensaba algo y se aferraba a ese algo. Y toda su devoción y su entrega era a ese algo. Hoy que tenemos la luz de Dios sabemos que eso fue una vanidad de nuestra vida. Algo inútil, inservible. Años de nuestra existencia que se perdieron porque no nos dejaron absolutamente nada. Incluso a veces hasta nos dañaron. Conceptos equivocados que estaban allí. Por eso le digo que el primer paso en el crecimiento y en la transformación espiritual lo da Dios, no lo doy yo primero. El primer paso lo da Dios. ¿En qué consiste? En el llamamiento. Ahí comienza todo. Cuando Dios pone sus ojos en alguien y le lanza el llamamiento. Déjeme decirle, y usted lo sabe, que el llamamiento no llega a todas las personas. Creo que sí lo sabemos, no llega a todas las personas. Fíjese lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 39. Palabras que predicó el apóstol Pedro. Estas palabras que vamos a leer son una predicación, un pedacito de una predicación del apóstol Pedro. En el versículo 39, el apóstol Pedro, en aquel día de Pentecostés, aquí en este pasaje que se narra en el libro de los Hechos, había una festividad, usted lo sabe, el día de Pentecostés. Estaban ahí reunidos israelitas de muchos lugares que habían llegado a esa festividad en Jerusalén. Sucede algo y entonces el apóstol Pedro les predica. Y vean lo que les dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, hablando de Israel, y para todos los que están lejos. Aquí ya nos está incluyendo a otras muchas personas. Y luego agrega algo muy importante: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Quién hace el llamamiento? ¿El ministerio? ¿El evangelista? Somos meros instrumentos en las manos de Dios, pero el llamamiento, ¿quién lo hace? ¿Quién lo determina? Dios. ¿Por qué llegó el mensaje a su vida? Porque fue un accidente, una muy buena suerte. ¿Sí? No, hermanos. Dios tuvo misericordia y lanzó el llamamiento a mi hermano. Y lanzó el llamamiento a mí, a mi padre incluso, antes que a mí. Yo todavía no existía. El llamamiento llegó a mi padre. Hay una anécdota que le quiero narrar. Me platicaban unos hermanos de una situación que se dio. Un hermano, alguien que antes de ser hermano tenía las creencias del mundo, este varón quería conocer de Dios y tenía un vivo deseo de conocer de Dios. Un día se le ocurrió irse a una biblioteca y ponerse a leer libros que hablaran de Dios. Y se fue a una biblioteca pública. Llegó a esa biblioteca. Estaba ahí un libro. De pronto se acerca a agarrarlo de otra mano al mismo tiempo. Lo toman los dos al mismo tiempo. Y se voltean a ver. No, pues usted primero. No, pues usted. ¿Qué le parece si los dos? Adelante. Esa otra mano, ¿de quién cree que era? De un miembro de la iglesia de Dios. ¡Qué accidente tan suertudo! ¿Sí, hermanos? ¿Fue un accidente? ¿O Dios tenía planeado el encuentro exacto? ¿Se acuerda de Felipe? Le dice: vete al camino que va hacia tal lugar. Y después de que iba por allí, le dice el Espíritu: acércate a ese carro. Él no conocía a las personas que venían ahí. Y justamente en un accidente extraño, resulta que aquella persona, ¿qué venía haciendo? Leyendo la palabra de Dios. ¿Y en qué parte? En una exacta porción donde Felipe escucha y le dice: ¿y entiendes? Y dice: ¿cómo? Si no hay quien me explique. Se fija cómo Dios hace su llamamiento de formas extrañísimas en extremo. Tiene Dios una creatividad para llamar a las personas impresionante. Ya sea ha sido con usted, con el otro, conmigo. En el caso de mi padre fue muy diferente. Mi padre trabajaba en un empleo. Trabajaba en ese tiempo en el Hipódromo de las Américas. Él era jefe de piso y vendía boletos de las apuestas. Ese era su empleo. Ahí había alguien de la iglesia. Y en cierta ocasión mi padre, enojado por un judío que hizo una situación un poquito irregular, deshonesta, mi padre era de un carácter muy fuerte. Y
y se molestó, y como era el jefe de piso, que le grita a ese judío, y entre las palabras le dijo, maldito judío. El varón que estaba ahí, Gregorio Ugalde, de la Colmena. A lo mejor no la misma Colmena. Ya preguntaba yo y me decían que no era la misma. Una colmena que estuvo por aquí, otra iglesia de Dios. Yo he querido localizarla. He oído ese nombre de mi padre, pero no conocía a Gregorio Ugalde. Ese varón le dijo, oye Antonio, ¿qué acabas de decir? ¿De qué nacionalidad era Cristo? Cuando le dijo eso a mi padre, la cabeza le dio vueltas. Le dijo, judío. ¿Qué estoy diciendo entonces? A partir de ahí el mensaje de la palabra de Dios entró en mi padre. Fíjese de qué maneras tan extrañas y cómo nos conectamos. La colmena. Hoy estoy en la colmena. Pero no estaría en la colmena si no hubiera sido porque alguien de la colmena le predica a mi padre. ¿Accidentes? ¿Son accidentes estas cosas? Estos no son accidentes, hermanos. Es el plan de Dios, los objetivos de Dios trazados específicamente con día y hora, con minuto y segundo, para que las cosas exactamente coincidan. ¿Cómo comienza entonces el proceso de transformación y crecimiento? Con el llamamiento que le hace Dios a usted. Ahí comienza. El primer paso, ¿quién lo da? Nuestro Dios es el primer paso. No lo doy yo, hermanos. No lo doy yo. Por eso nos debemos sentir agradecidos con Dios eternamente, decimos, porque nos llamó. Nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, a la luz de su conocimiento y de su pueblo. Entonces, fíjese, el primer aspecto, tome nota de ese primer paso que da nuestro Dios. Después me toca a mí. Una vez que yo recibo el llamamiento, me toca ahora a mí tomar decisiones. Me corresponde ahora a mí. Vamos a ver un par de ejemplos. Para que vean, yo he tomado como un ejemplo que el llamamiento es como una especie de carta, invitación. Así es el llamamiento, es una invitación que me está llegando directamente de Dios y personalizada con cada uno de nuestros nombres. Llega la invitación. A veces sucede que la invitación la dejamos ahí, hasta la perdemos y ni siquiera abrimos el sobre. ¿Cierto? Me decían en alguna ocasión, antes de ver los ejemplos que quiero mencionarle, me decían unos hermanos que hubo alguien en esa congregación, no voy a acordarme en este momento de la congregación, no la voy a mencionar, pero me decían estos hermanos que durante 20 años le estuvieron llevando el mensaje, y los 20 años resistiéndose y rechazándolo. ¿Sucede? Sí, pero al cabo de los 20 años, ¿qué hizo aquel varón? Por fin abrió el sobre de la invitación y la aceptó. 20 años, qué duro corazón, pero qué paciencia de Dios, hermanos. Qué amor tan grande de Dios. Bien, vamos a ver dos ejemplos, acompáñenme. Vamos a ver estos pasajes. Primeramente, Hechos capítulo 26. Aquí mismo, un poco más adelante, Hechos 26, versículo 28. Dice de esta manera. Entonces Agripa, ¿sí se acuerda quién fue? No estaba enfermo, ¿verdad? Para que no se le olvide el nombre. ¿Estaba enfermo? No. Era el rey Agripa. Bueno, el rey Agripa, ¿sí? Este varón dijo a Pablo, ¿qué le dijo? Pregunto, ¿aceptó el llamamiento de Dios? No. Terrible decisión. No lo aceptó y dijo, por poco me persuades, por poco mueves mi voluntad para aceptar a Dios y sea yo también un seguidor de Cristo, pero no lo aceptó. Qué terrible situación. Lo tuvo tan cerca y lo tiró. ¿Tendría otra oportunidad más adelante? No se ve en la Escritura. Ciertamente Dios puede extender su invitación por mucho tiempo, pero también déjeme decirle que Dios puede en algún momento decir, se acabó y ya no más invitación. Lo he visto, hermanos. Lo he visto. Donde Dios dice, retiro la invitación y ya no llegan más llamamientos. Se acabó el llamamiento. Vamos a ver el otro lado de la moneda. Así como tenemos este caso, vamos a ver un caso diferente. Génesis capítulo 12. Aquí en este capítulo 12, solamente versículo 1 y versículo 4, vamos a leer una parte del versículo 4, dice de esta manera, empero
Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Lo estaba llamando? Lo estaba llamando. ¿El llamamiento de Dios para quién era? ¿Para Lot? No. ¿Para el papá de Abraham? No. ¿Para quién era el llamamiento? Para Abraham. Directo para él. Obsérvelo. Era para él el llamamiento. Abraham recibe el llamamiento, versículo 4. ¿Qué hizo Abraham? Se fue como Jehová le dijo. ¿Aceptó el llamamiento? Sí. Tengo dos posibilidades cuando llega el llamamiento a mi vida. Tengo dos posibilidades. Una, o lo acepto o lo rechazo. Solo hay dos opciones, amigos. No existen 3, ni 4, ni 5. Solo Dios. ¿Lo tomo o lo dejo ir? Me decían una vez unos jóvenes: ¿y cómo sé que Dios me está llamando? ¿Si puede saber o no se puede saber? Yo le decía: tu papá y tu mamá, ¿qué son? Son miembros de la iglesia, bautizados. La pregunta entonces, ¿los llamó o no los llamó? ¿Dónde nacieron esos jóvenes? ¿Entonces te llamó? Te llamó desde el vientre de tu madre. Yo fui llamado desde el vientre de mi madre. ¿Es una bendición? Sí, mi madre era bautizada ya en ese tiempo. Ya su vida era diferente. Y bueno, pues lo agradezco grandemente. De veras lo agradezco. Una de las cosas, prácticamente podemos decir, lo más maravilloso de mi vida es que Dios me trajo a su pueblo. Si usted conociera la historia de mis ancestros, diría: ah, caray, no quiero enfrascarme en ello. Solamente quiero decirle que mis ancestros vienen de Roma. No precisamente de las mejores personas. De ahí vienen mis ancestros, amigos. Incluso de algunos que fueron perseguidores. De ahí viene mi familia. Los más antiguos vienen de allá. Pertenecían a ese gran grupo religioso en mi familia. Fíjese cómo la misericordia de Dios nos alcanza. Observe eso, sin distinción. Dios puso sus ojos en alguien, lo llama, ese alguien lo acepta y comienza un proceso de transformación y crecimiento espiritual. Eso es lo que estamos analizando, esos pasos. Entonces recuerda, el primer paso es cuando usted toma la decisión. Pregunto, ¿ya tomó la decisión de aceptar el llamamiento de Dios? Los escucho. Hermanos, ¿cómo dice la iglesia de Dios? Amén. Ya lo aceptamos. ¿Por qué estoy aquí? Porque acepté el llamamiento. El que no aceptó el llamamiento, ¿dónde está? Pero no está aquí. Así de simple, no está aquí. Ni va a estar aquí, ni quiere estar aquí. Pero si usted lo aceptó, es porque le interesa ese llamamiento de Dios. Primer paso muy importante. Seguimos considerando, bien, ¿qué sigue después? Ya acepté el llamamiento, ahí me quedo, me estaciono allí y digo, qué bonito es asistir y nada más. No, hay pasos que se tienen que venir dando. Un paso muy importante, versículo 17 de Romanos 10, 17, hoy lo mencionábamos, ¿sí? Cuando se nos preguntaba los escalones, se hablaba de los escalones. Yo quiero que vayamos entonces a Romanos capítulo 2, versículo 17, es muy conocido. ¿Cómo dice ahí? Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una vez que aceptamos el llamamiento, de muchas formas puede ser, un elemento fundamental es que aquel que está siendo un instrumento de Dios para llevar el llamamiento, ¿qué hace conmigo? ¿Qué me lleva? ¿De qué me platica? ¿De política? ¿De deportes? ¿De modas? ¿De qué me platica? Me habla de Dios. Aquí sé que hay hermanos que tienen el don de evangelismo. ¿Cierto, hermanos? Levanten su manita. Quien desarrolla trabajo de evangelismo, levanten su manita. No sea tan modesto, levanten su manita. Hay varios que desarrollan trabajo evangelístico. ¿De qué le hablan a la gente? Finalmente, a veces utilizamos estrategias. A veces es el fútbol, a veces es la política, otras la maldad, otras la guerra, ¿sí, no? Utilizamos eso, pero ¿qué hacemos? Nos vamos encaminando. ¿Sí? Hay una cualidad en esos varones y mujeres que tienen esa facilidad de palabra para dar el mensaje, pero empiezan a hablar entonces de palabra de Dios, porque
¿Qué viene al escuchar la palabra de Dios? La fe. En lo correcto, porque hace un momento yo decía, esas personas que van hacia cierto lugar de la Ciudad de México, conocido como la Villa, y otras personas, a veces decimos que esas personas lo hacen porque tienen fe. Déjeme decirle que eso no se llama fe. Eso no es fe. Eso se podrá llamar fervor, devoción, pero eso no se llama fe, porque Dios define la fe, y para que sea fe, tiene que estar depositada en el Dios vivo y verdadero. Si está depositado en algo que no existe, no es fe. ¿Sabe cómo se llama? Necedad, engaño. Eso se llama así. Es fuerte, no se lo vamos a decir a las personas, por supuesto, y menos cuando se está empezando una plática, eso no se le va a decir, pero al cabo de los tiempos, usted por ejemplo sabe, esas creencias que tuvo, ¿qué son hoy para usted? Nada, una necedad. Incluso a veces he escuchado hermanos que dicen, ay, ¿cómo es posible que estuve haciendo eso durante aquel tiempo? Se avergüenzan incluso de lo que hacían, ¿cierto? Es una realidad derivado a que era mentira, está basada en una mentira, no en una realidad. Por eso no podemos llamarla fe, no es fe, de ninguna manera. Entonces fíjese, viene entonces empezando a creer la persona. Y un elemento muy importante es creerle a Dios. No es lo mismo que creer en Dios. Son dos cosas muy diferentes. ¿Las personas creen que Dios existe? Sí. Según Jacobo, la carta de Santiago, es el apóstol Jacobo, él en el capítulo 2 dice que los demonios también creen que Dios existe. Y hasta tiemblan de miedo. ¿Y de qué les sirve? De nada, hermanos. Absolutamente de nada. Es muy importante entonces creerle a Dios. ¿Hay gran diferencia? Sí. Cuando yo le creo a Dios, quiere decir que dispongo mi corazón y mi voluntad para hacer lo que Él me indica. Por eso Abraham tuvo esa característica, y lo dice el apóstol Pablo, Romanos 4, Gálatas 3, dice que Abraham le creyó a Dios. Dios le dijo, salte de aquí, te vas a ir a aquella tierra donde yo te voy a llevar. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios, absolutamente le creyó a Dios, ni dudó tantito, simplemente lo hizo. Pero todo surgió primero en su mente, creerle a Dios, y eso va dándose conforme conocemos la palabra de Dios. Cuando desconocemos su palabra, pues ignoramos todo, hermanos. Dice por ahí un pensamiento mexicano, un refrán mexicano, que el que no conoce a Dios, a cualquier palo se le hinca. Así dice un dicho mexicano, y dice verdad. Dice verdad, hermanos, es la realidad. Cuando estoy en mi ignorancia total, ¿qué hago? Pues cosas equivocadas. Le pondré un ejemplo. ¿Se acuerda de Cornelio? Cornelio, ¿qué era? Era un centurión romano. Cuando llegó el apóstol Pedro a predicarle, ¿qué fue lo primero que hizo? Entonces, ¿qué era Cornelio? Un ignorante, si usted lo ve. Inmediatamente vio a Pedro y se le postró de rodillas y lo empezó a adorar. ¿Era correcto o incorrecto lo que estaba haciendo Cornelio? Equivocado. ¿Por qué lo hizo? Por la ignorancia. Porque ignoraba, apenas Pedro le iba a enseñar en qué consistía el camino de la verdad, y lo conoció y lo recibió y lo tomó totalmente, pero requirió conocimiento. Un segundo paso muy importante una vez que yo acepto el llamamiento de Dios en mi vida es conocerlo, empezar a conocer a Dios. Por eso insistimos tanto, predicadores, directores, muchos hermanos insisten en que yo sea una persona que lee la Escritura. ¿Sabía usted que si lee diario 13 capítulos, termina de leer la palabra de Dios en 3 meses? 13 capítulos diarios, ¿son muchos? Son muy poquitos 13 capítulos. Si usted se propone leer 13 capítulos cada día, en 3 meses ya leyó toda la palabra de Dios. ¿Será de utilidad? Sí, hermanos. Tenemos que conocerlo. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido. Quiere decir que su mamá y su abuela ponían a leer a Timoteo las Sagradas Escrituras. Sí, hermanos. Usted también lo hace. Tenemos el cuadernillo de escuela sabática, etcétera. Pero es bueno leerla. A veces alguien nos dice, ¿ya leyó usted un ejemplo? De pronto hay un relato en la Escritura, en algún lugar, ahorita no lo menciono,
donde alguien hizo flotar un hacha del fondo de un río. ¿Habían leído ustedes eso? Seguramente algunos otros dirían, ¿a poco eso está? Pues eso va en contra de las leyes de la gravedad. Bueno, pues está narrado ahí. Del fondo de un río, por poder de Dios, el hacha de metal salió hasta la superficie. Está narrado en la Escritura. Y como eso, otras muchas situaciones que son importantes, que están narradas en su palabra, en la palabra de Dios. Así que leamos la Escritura. La fe viene por el oír, por el estudiar. Por ejemplo, en este momento, ¿se puede acrecentar mi fe? Sí, porque estoy escuchando palabra de Dios. ¿De quién depende? De que usted quiera escuchar. ¿De quién entonces la decisión? De usted. ¿De quién es la voluntad? De usted. ¿Para quién es el beneficio? Para usted. Entonces, vea, este paso es muy importante en mi vida también, creerle a Dios. A veces, como dice Marcos capítulo 9, versículo 24, ¿alguno de ustedes que quiera leerlo en voz alta, por favor? A veces nos enfrentamos a una situación que es narrada en este versículo exactamente, y que fue parte de una lección de la escuela sabática. Lo vimos hace algunos días. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Vea la frase final. ¿Qué le dijo este varón al Señor Jesucristo? Ayúdame en medio de ¿qué? De mi incredulidad. ¿Enfrentamos este problema? ¿Sí? Cuando empezamos a acercarnos a Dios, ¿sí se enfrenta ese problema, hermanos? ¿Sí? Recuerdo en alguna ocasión hace años, a través de unos hermanos, contactamos a una familia en un pueblito allá por frente de Chalco. Y íbamos a predicarle a una maestra de escuela de primaria. Y estuvimos llevándole la palabra de Dios durante varios domingos. Era la oportunidad que teníamos, nos abría la puerta de su casa los domingos y le dábamos mensaje. Se le fueron predicando diversos temas. Y bueno, pues ella escuchaba. En una ocasión, en una de las primeras ocasiones, ya que me voy retirando, me dice: hermano, espérese, y me regala un bultito así, una bolsita. Lo recibí, ¿no? ¿Qué hace usted? Yo no sabía ni qué contenía. No, pues muchas gracias. ¿Qué traía adentro? ¿Qué imagina que traía ese envoltorio? Comida. ¿Qué tipo de comida? Ya dijeron ahí, pan de muerto. Ella no sabía, todavía no llegábamos a esos temas. Me puso varios panes de muerto. Yo lo recibí, no se veía. Ya cuando llegué a casa que lo abro. ¿Qué hice con el pan de muerto? Pues sí, exactamente, lo deseché. Se lo dije a ella: ¿por qué me da pan de muerto? Ni toqué el tema, ni me preguntó y no dije nada. En las siguientes fechas nada. Y seguimos hablando de palabra de Dios, y la palabra de Dios seguía haciendo efectos en la persona. Pero en otra ocasión más adelante me vuelve a entregar otro envoltorio, un segundo envoltorio, y lo recibí. Y dice: por favor, encárguese. Cuando llegué a casa lo abrí, eran todas sus imágenes. ¿Qué me dijo? Encárguese, destrúyalas. Había pasado algo en su corazón. ¿Qué había sucedido, hermanos? Que la palabra de Dios le empezó a cambiar sus conceptos y empezó a entender lo que era un error y lo que era un acierto, lo que estaba en la verdad y lo que estaba en la mentira, y tomó decisiones. Seguramente le dolió algo, porque las personas se ligan emocionalmente con esos objetos, porque a veces se lo regaló la persona más querida. Por ejemplo, a mi madre le pasó algo muy parecido, muy parecido. Después de que el hermano Gregorio Ugalde le predicara a mi padre, empezaron a visitar los ministros, el ministro Alberto García, el ministro Carlos García, el ministro Severino Laureano, etcétera, otros grandes ministros de hace muchos años. Ya todos han muerto. Pues pasaron por la casa de mi padre y le predicaba, y a mi padre le encantaba y los recibía con todo su corazón. Pero llegaban los ministros, y ¿qué hacía mi mamá? Agarraba a sus hijos, se metía a su cuarto, cerraba la puerta y subía todo el volumen del radio. ¿Quería escuchar? Mi madre no quería escuchar, era muy católica, muy católica.
Bueno, mi padre con paciencia fue hablando. Así llegó también el llamamiento a mi madre. Un día, igual que esta maestra de primaria, le entregó también, le puso en sus manos a mi padre objetos y objetos antiguos, hermanos, y algunos de oro, porque su abuela, sus abuelas, que habían sido de situación económica muy buena, le habían dado objetos que eran joyas incluso. Una cruz de plata, una imagen con elementos de oro, ligados emocionalmente a la abuelita. Sí, porque me lo regaló mi abuelita y ya murió mi abuelita y es un recuerdo de mi abuelita. ¿Y qué hizo mi madre? Entregó en manos de mi papá, que para esas cosas no tenía misericordia. Era rudo mi padre. Tomó todo aquello, tomó el martillo, los que eran de yeso, al boiler de esos viejos. No quedó nada. Tuvo que mi madre tomar decisiones, sobreponerse a sus emociones que había en ella. Sí, así nos pasa también. Son elementos muy importantes que se van tomando cuando la palabra de Dios va entrando en mi corazón, en mi mente, en mi conciencia. Por eso no se equivoca la carta a los Hebreos, capítulo 4, que no vamos a leer, cuando se dice que es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón y parte todo mi ser. Y se toman decisiones, hermanos, y decisiones fuertes. Usted seguramente tomó esas decisiones. Estoy seguro de eso. Quizá a lo mejor los jóvenes nacidos en la iglesia, ¿no? Y a lo mejor decimos, ¿y de qué me están hablando? No sé ni de qué me están hablando. Porque somos nacidos en la iglesia. Quizá a veces por eso, hermanos jóvenes, nacidos en la iglesia, a veces quizá por eso no valoramos lo que tenemos. Porque no hemos estado en el mundo. No sabemos lo que es vivir en la ignorancia y en el error. Muchos hermanos adultos que sí vivieron en esa condición valoran estar hoy en este momento y notan la diferencia de qué era aquella vida y la vida hoy como un hijo de Dios. Hay que valorarlo. Pregúntenle a esos hermanos que llevaron una vida antes en el mundo, entre los gentiles, en el error. Pregunten, de veras, me gustaría que hasta los entrevistaran. Y cuando los entrevistamos nos sorprendemos y nos hacemos más sensibles y valoramos lo que tenemos. Ustedes no se han contaminado con las contaminaciones del mundo, para gloria de Dios. Qué hermoso que sus vidas son muy diferentes a la de otros muchos. Bien, entonces fíjese, este paso es muy importante. Sigue un paso más adelante. Recuerde que estamos hablando de la transformación y del crecimiento espiritual, ¿sí? Bien, está llegando la palabra de Dios a mí, la voy comprendiendo, empiezo a notar diferencias entre lo santo, lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, entre el bien y el mal, entre lo carnal y lo espiritual. Empiezo a entender todo eso. Cuando no lo sé, una cosa y otra me parecen lo mismo. Por ejemplo, para una persona, toda comida se vale comer, ¿sí? Para un gentil. ¿Qué dicen del alimento? Que todo se puede comer, dicen por allá en Puebla. Todo lo que camina, repta, nada y vuela, a la cazuela. Así dice un pensamiento allá en Puebla. Es decir, me puedo comer todo. ¿Qué nos dice Dios? ¿Puedo comer todo? No. Dios dice no. ¿Pero por qué? Porque ya sabemos distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Cuando no sabemos, pues entonces nos comemos cualquier cosa. Note que esos aspectos son importantes en ese proceso. Un siguiente paso, dice Mateo capítulo 9, versículo 13. Acompáñenme a ver este pasaje de la Escritura. Mateo 9, versículo 13. Dice el Señor Jesucristo: andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. Pero vea la frase final: porque no he venido a llamar justos. ¿Qué vino a llamar Jesucristo? Pecadores, para que vivan una experiencia llamada arrepentimiento. Este paso es un paso fundamental, el arrepentimiento, que se da en cierta etapa inicial de mi vida en el Señor. El arrepentimiento es fundamental, importantísimo, de grande trascendencia. Sin embargo, quizá a veces alguien lo ha tomado muy superficialmente. El arrepentimiento es un proceso muy profundo. Es un proceso tan profundo en el cual tengo que analizar mi pasado.
a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo analiza Dios mi pasado? ¿Cómo lo viví? ¿Vivimos en la justicia antes de conocer a Dios? ¿Qué dice usted? ¿Vivió usted en justicia antes de conocer a Dios? Decía una persona que conocí hace tiempo que fuimos a llevarle la palabra de Dios y me dice, yo no le hago mal a nadie. Yo de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Y ya por eso no hay maldad. ¿Eso significa la justicia de Dios? No, hermanos, hay un concepto muy equivocado. Es muy importante entonces que la persona, cada uno de nosotros, revise su interior, examine su pasado. A veces nos acordamos de las cosas que hicimos equivocadamente hace una semana, hace un mes, y las que hizo usted hace 10 años, ¿se acuerda de ellas? ¿Se acuerda de las maldades que hizo cuando tenía 15 años? El 15 de febrero del año 1980, ¿qué estaba haciendo? ¿Sí se acuerda lo que hizo a las 3 de la tarde? No nos acordamos de eso, hermanos. Tenemos una memoria tan fugaz. Se nos olvidan las maldades que hacemos. Sabemos que las hicimos. Y es importante ser conscientes porque Dios nos llama a un proceso de arrepentimiento en el cual tengo que revisar mi interior. Como dice Isaías capítulo 1, siéntate conmigo. Vamos a sentarnos y vamos a revisar. Si en tu libro es rojo, puras marcas rojas, serán limpiadas y serán colocadas como blanca nieve. Hermanos, es muy importante el proceso de arrepentimiento, es fundamental. ¿Y cómo inició la predicación de Jesucristo? ¿Cómo empezó predicando Juan el Bautista? En la predicación, ¿qué decían Pablo y Pedro? Arrepentidos. El mismo tema, es un paso fundamental, hermanos. No puedo decir paso a lo siguiente sin arrepentimiento, no. Porque dice Pablo en Romanos 2, versículo 4, porque por un corazón no arrepentido, atesoras ira para el día del juicio de la ira de Dios. Fíjense qué importante es el tema. Es decir, tengo que evaluar y analizar juntamente con mi Dios todo mi interior. Y eso lleva tiempo, hermanos, ¿eh? Eso no lleva 5 minutos. Eso lleva tiempo para atreverse a entrar cada uno de nosotros a su propio interior y empezar a traer los recuerdos del pasado de lo que hice en el aspecto económico, sexual, etcétera, 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 etcétera. Una larga lista de etcéteras, de lo que hemos hecho cada uno de nosotros. Y sí sabemos, hermanos, sí sabemos muchas de esas cosas, sí las entendemos. Es muy importante analizarlas. Me voy a mi pasado con la asistencia de mi Señor, de aquel que estoy aceptando como Señor. Y ahora, de ahí, ¿cómo se sale de ese proceso de arrepentimiento? No quiero entretenerme más, solamente recordarle un caso de una mujer. El Señor Jesucristo en cierta ocasión fue invitado por un fariseo llamado Simón. ¿Recuerda el relato? Y en esa casa también se metió una mujer que no había sido invitada. ¿Sí lo recuerda? Esta mujer, de acuerdo a la narración, estaba sentado Simón el fariseo y el Señor Jesucristo frente a frente. Ella llegó por atrás, a las espaldas del Señor Jesucristo. Ni siquiera quiso darle la cara al Señor Jesucristo. No la invitaron. Incluso cuando iba entrando en esa casa, todas las murmuraciones se levantaban en contra de ella, porque conocían su oficio. ¿Sí sabe usted qué oficio tenía esta mujer? Como decían en aquellos días, en la época de los apóstoles, una mujer pecadora. Es decir, una mujer que se prostituye. Y esa mujer, con esa carga de miradas que tenía sobre ella, no le importó, porque sabía que había llegado Jesucristo. Y ella quería encontrarse con Jesucristo, porque ya no aguantaba más lo que pasaba en su interior, ya no lo soportaba, quería dejar esa vida. Pero a veces la sociedad no lo permite, hermanos. Es triste, ¿eh? A veces el mismo entorno que nos rodea no nos permite hacer cambios, nos está estorbando. Y esta mujer tomó una decisión fuerte en su vida y dijo, no importa que no me hayan invitado, no importa que me critiquen, me juzguen. Se atrevió y entró. Y desde que entró, dobló sus rodillas. ¿Y qué hacía? ¿Sí recuerda? Era un llanto tan amargo y tan constante que no paraba, que con sus lágrimas empapó los pies del Señor Jesucristo. Pregunto, ¿alguna vez ha llorado así?
para que saque esa cantidad de lágrimas? Para que se dé usted cuenta, una idea de lo que estaba sintiendo esa mujer. La medida de sus lágrimas, la cantidad de sus lágrimas, nos deja ver lo que pasaba en su interior. Estaba hecha a pedazos, estaba avergonzada, pero quería cambiar su vida. Tomó una decisión correcta, ¿no? ¿Qué dice usted? ¿Llegó con la persona adecuada? Llegó con la persona adecuada. Tan es así que el mismo Señor Jesucristo la reivindicó allí, ¿sí lo recuerda? Porque en los pensamientos de Simón, cuando vio que esta mujer tocó a Jesucristo, fue lo peor que pudo haber visto. ¿Qué dijo aquel fariseo? Estaba pensando, no lo dijo, pero lo pensó y dijo: si este fuera profeta, ni profeta es. Si este fuera profeta, no se dejaría tocar por esa clase de mujer. Fíjese lo que pensaba este varón. El Señor Jesucristo, que sabía entender las intenciones y los pensamientos, logró comprender lo que pensaba Simón y le puso un ejemplo. No narro todo eso, usted conoce la historia. Al final solamente le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. Porque al que mucho ama, mucho se le perdona. O al revés, al que mucho se le perdona, mucho ama. Es decir, se te ha perdonado mucho a ti, mujer, y en consecuencia, ¿qué dio esta mujer? Todo su amor. Ese es un ejemplo del proceso de arrepentimiento. A veces lo hacemos muy superficial en nuestras vidas. Esta mujer no lo hizo superficial. Esta mujer se involucró con todo su ser, derramó toda su existencia delante del Señor. ¿Por qué? Porque quería terminar con una etapa de su vida. No la quería ya más esa etapa de su vida. Pregunto yo, ¿usted cree que después de esta experiencia esta mujer regresó a lo mismo? Esta mujer ya no regresó a lo mismo jamás. Esta mujer no fue la misma nunca más. Ese es el proceso de arrepentimiento que narra la Escritura. Por eso es tan importante la predicación del Señor Jesucristo y de todos los apóstoles. Y hoy que seguimos predicando, también el arrepentimiento. Hasta hay cantos que hablan de eso en nuestro himnario. ¿O me equivoco? ¿Sí los recuerda? ¿Sí los ubica? Pues cuando entone esas palabras y vea ese pensamiento de arrepentimiento, de conversión, acuérdese de estas experiencias. Eso es lo que quiere nuestro Señor para nuestra vida. Este es un paso muy importante, el arrepentimiento. Una vez que termine ese proceso de arrepentimiento, la persona, ¿qué hace? ¿Qué hace esa persona? Inevitablemente, ¿qué va a hacer? Se va a bautizar. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 38. Es la predicación de Pedro, la misma que mencionábamos hace un momento, donde dice, y Pedro les dice, ¿qué dice primero? ¿Y qué sigue? No puede ser a la inversa. Primero me bautizo y luego me arrepiento. ¿Será el orden correcto? No, es un orden equivocado. Primero es arrepentirme, entrar a ese proceso, reflexionar y meditar, salir de allí muy clara mi mente y tomar la decisión del bautismo. Por eso alguien decía allá arriba, mientras hacemos los ejercicios de nuestras hermanas, alguien decía, es que el bautismo es el testimonio y la manifestación de lo que ya pasó en su interior, y tiene toda la razón. Eso es el bautismo. En alguno es la confirmación de algo que ya decidí. Así que, hermano joven, hermano adulto que no es bautizado, usted primero pase por el arrepentimiento. Si no lo ha hecho, atrévase. El arrepentimiento requiere valor, y un grande valor, déjeme decirle, porque hay que atreverse a entrar dentro de mí y empezar a destapar el pasado y empezar a ver todo lo que hice, todo lo que soy, lo que verdaderamente soy, lo que escondo a los demás. Ese soy yo. Hay que atreverse a eso, porque con la compañía del Señor nos va llevando a los cuartos oscuros de mi propio ser, y además Él mete la lámpara, y cuando veo lo que está ahí, que es parte de mí, a veces me da miedo. A veces cuando sucede esto, cuando se están dando las pláticas previas al bautismo, en ese proceso de arrepentimiento, hermanos de ministerio, ¿le ha sucedido que aquel hermano, aquella hermana se derramen lágrimas? Algunos siervos se derraman en lágrimas profundamente, porque logran ver su interior y no les gusta. De hecho, no nos gusta a nadie. Yo pienso que soy esto,
pero cuando entro en compañía del Señor, a la luz de Él, soy esto. Y hay una gran diferencia, enorme diferencia. Este es el verdadero yo, ese que está dentro del proceso de arrepentimiento. Y entonces ahora sí viene el bautismo, un bautismo sólido. Por eso a veces, mire, con preocupación digo lo siguiente. El hermano ministro Alberto García, en algunas de sus predicaciones llegó a decir lo siguiente: que a las aguas del bautismo llegaba un diablillo. No sé si algunos de mis hermanos lo escucharon. Llegaba un diablillo, nos pone un ejemplo, cualquiera de nosotros, es decir, lleno de errores, de malas costumbres, y llegaba a las aguas del bautismo. Entraba a las aguas del bautismo y decía el hermano ministro, y salía un diablillo remojado. ¿Qué sucedió? Nada. Una anécdota triste y vergonzosa. Hace años, en cierto lugar, un joven, un varón, llegó a las aguas del bautismo. En el momento en que lo introducieron a las aguas del bautismo, de la bolsa superior de la camisa se le salieron los cigarros y se fueron botando. ¿Había dejado ya esos? Todavía los cargaba con él. Se le olvidaron, seguramente pensando que saliendo del agua iba a tomar su cigarrito. Bueno, eso no es el arrepentimiento, para eso no es el bautismo. Por eso el canto de nuestro hermano ministro Eleazar Rojas decía: piensa bien lo que vas a hacer. Es un proceso importante que tenemos que considerar. Entonces viene el siguiente paso, que es el bautismo, pero un bautismo con toda certidumbre de fe. Me bautizo porque estoy dejando mi pasado, pero el que se bautiza sabe en qué consiste su futuro y su presente. Ya lo decidió, ya lo tiene claro, ya lo analizó conforme a la Escritura. Por eso, entonces, vamos a Romanos capítulo 6, versículo 4. Por eso el apóstol dice estas palabras. Versículo 4. Romanos 6. Porque somos sepultados juntamente, voy a sustituirlo con Cristo, a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, observe lo último, así también nosotros andemos en novedad de vida, en nueva vida. La persona que se bautiza, después de haber pasado por el arrepentimiento, ya tiene clarito cómo va a ser su vida a partir de este instante. Ya lo tiene bien listo en su mente. Sabe cómo va a ser cada uno de sus días. Incluso ya sabe las cosas que dejó. Las prácticas que tenía equivocadas, ya las abandonó y no las va a tener más. Este es el proceso del bautismo ligado al arrepentimiento y al inicio de una nueva vida. ¿Qué decimos cuando alguien acaba de salir de las aguas del bautismo? ¿Qué decimos de él, hermanos? Acaba de nacer. Juan capítulo 3 se habla del nuevo nacimiento, porque es una semejanza. Esa persona acaba literalmente de nacer y tiene que crecer, pero es una nueva vida, ya no con las mismas costumbres pasadas. También el apóstol Pablo en Efesios 4 habla del viejo hombre. Hay un canto que habla del viejo hombre. ¿Qué dice del viejo hombre? Que tiene que morir. Por eso el bautismo representa una sepultura, ¿sí se ha fijado? Por eso tiene que ser introducido el cuerpo de la persona que se bautiza completamente dentro del agua, porque el agua del bautismo representa una sepultura. Simbólicamente representa eso. Quiere decir que ahí se queda mi antiguo yo, se hunde en esas aguas, se ahoga, muere, y entonces sale una nueva persona. Pero eso implicó un proceso. Por eso insisto en el tema del arrepentimiento. Muy importante. Todo este proceso en conjunto. Bien, ya nació la persona. ¿Qué sigue? Ya se queda allí, se estaciona allí y dice: hasta aquí llegué, la meta era bautizarme. Pregunto, ¿la meta es bautizarse? La meta apenas, o más bien el bautismo es apenas el inicio. No es el fin, no puede ser el fin, apenas es el inicio. Por eso se compara con un bebé que acaba de nacer. Y entonces debo de buscar más la palabra de Dios, como los bebés, mamás, sus hijos. ¿Qué tanto buscaban la leche materna? Con desesperación, ¿sí lo recuerdan? Y para conseguirla, ¿qué hacían esos bebés de 3, 4, 5 días?
Y si usted no lo atiende, ¿qué hace? Grita más y llora más hasta que usted se mueve, pero son las 3 de la mañana. ¿Sí se acuerdan? Papás, ¿sí se acuerdan también? ¿Sí recuerda esa etapa? Se tenía que despertar también con la esposa, ¿no? Ya, pues con mucho sueño, porque cada hora y media quiere comer. ¿Sí? Algunos cada hora y media. No esperan más. Algunos muy comelones. Los más robustos de esos pequeños. Y así piden la comida. Y hasta que no la consiguen y lo despiertan a usted. Hasta que lo despiertan, de verdad, ¿eh? Bueno, fíjese, ese es un ejemplo que se nos da en la Escritura. De tal manera que nosotros también, igual que esos niños, una vez ya bautizado, debo de buscar con más intensidad la palabra de Dios, porque me va a dar crecimiento. Mamás, ¿qué le da al bebé la leche materna? ¿Puede comer otra cosa? No. Lo decía, creo que hoy alguien, ¿no? Darle un pedazo de bistec a un bebé de 5 semanas. No, lo mata. Se muere. No tiene preparación en su estómago. Tenemos que darle leche materna al 100%. Y muchos lo piden en gran cantidad. ¿Qué le da? Las proteínas, la grasa con la que va aumentando de peso, pero también le da algo muy importante. ¿Qué otra cosa le da? Anticuerpos que lo protegen de las enfermedades. ¿Sabía usted que es muy importante darle hasta casi 2 años de leche materna a un bebé, a un niño? Las mamás que le dan todo ese tiempo de leche los hacen más robustos y además seguros en su vida. Las judías, ¿a qué edad destetan? ¿A qué edad destetó Sara a Isaac? Entre 4 y 5 años de edad. Ana hizo lo mismo. ¿Qué tipo de persona formó? Recuerda a Isaac, recuerda a Samuel. ¿De qué tipo de personas? Su mamá comprometida con alimentarlo y con tenerlo cerca y darle toda la fortaleza. Hoy está comprobado todo eso. Por eso en el judaísmo vemos cosas extraordinarias. Todavía incluso hoy, humanamente hablando. Personas sumamente seguras, firmes, que logran grandes cosas. ¿Por qué? Porque las mamás hacen esto, las mamás judías. Hoy nosotros como occidentales, como mexicanos, ¿qué hacemos? No, 6 meses, cuando mucho, y ya, vámonos. La fórmula. Es un error, hermanos. Es un grave error hacer eso. Bien, solamente lo comento para que vean la importancia de la leche. Así también es la palabra de Dios. Estamos hablando entonces de ese proceso. Muchos de nosotros ya hemos pasado por allí. Ya pasamos por esa etapa de bautismo, estamos en la etapa de crecimiento. Quizá algunos todavía no llegan al bautismo, tampoco han llegado al arrepentimiento. Algunos quizá vengan llegando apenas recibiendo el llamamiento. Habemos diferentes situaciones entre nosotros, pero es muy importante ubicar todo este proceso. Es un proceso que va ascendiendo siempre, no va descendiendo, ni se mantiene estático. Es un proceso que va para arriba. Siempre va para arriba este proceso de transformación y de crecimiento espiritual. Pero miren, hay un aspecto que me parece muy importante en esta última parte de la exposición. ¿Sí me es paciente un poquito, unos minutos? ¿Sí, mi hermano? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Estamos todavía unos minutitos? Miren, estamos en la etapa, quizá muchos en la etapa de crecimiento. Es muy importante, dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, palabras del apóstol Pablo, donde él dice lo siguiente, según a los Corintios 13, en el versículo 5, él dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados. ¿Qué nos recomienda el apóstol Pablo? Que hagamos un examen ahorita, cada uno de nosotros, de cuál es nuestro estado. ¿Cuál pudiera ser el resultado? Existen varios estados, varias condiciones. Una de ellas es el estado de impío. En este momento, ¿hay impíos en el mundo? ¿La mayoría o la minoría? La mayoría no. Segundo, ¿sabía usted que hay una etapa en el desarrollo del crecimiento espiritual conocida como niños en Cristo?
Vamos a primera carta a los Corintios, regresas un poquito al capítulo 3. Dice el versículo primero: de manera que yo, hermanos, sí, primera a los Corintios 3:1, no pude hablaros como espirituales. Fíjese lo que está diciendo Pablo, con la iglesia de Corinto, la iglesia de Dios de Corinto, sino que les habló como a carnales. ¿Y cómo los llama? Esa es una estatura, ¿eh? Quizá mi estatura en este momento sea de niño en Cristo. ¿Cuáles son sus características? Que todavía tiene mucha carnalidad. ¿Sí lo ven? Un niño es Cristo, ya no es un impío como en el mundo, pero tampoco está en la madurez. Todavía está muy abajo. ¿Dónde se ve? En sus actitudes carnales. ¿Lo observamos en las congregaciones? Sí, hermanos. ¿Hay muchos niños en Cristo en las congregaciones de la Iglesia de Dios de este tiempo? Sí. Lamentablemente abundan. Y a veces no se les puede hablar en forma espiritual porque hasta se ofenden. Es la realidad, hermanos. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dice: me he convertido en vuestro enemigo por decirles la verdad. Fíjese, ¿quién tomó esas palabras? Un niño en Cristo. Y se ofendió, se enojaron, se molestaron. ¿Esto sucede? Sí, sí sucede, definitivamente. ¿Alguien ha ocurrido? ¿Son cosas reales? El sábado, el hermano diácono Rubén Abarca no me saludó. No vuelvo a ir a esa congregación. ¿Pasa eso? Sí. Y dejan de asistir y no vuelven más. Por un saludo, y fue por un accidente del hermano, que en ese momento se distrajo. Ni siquiera fue intencional. ¿Quién lo está tomando así? Un niño en Cristo. Analicémonos cada uno de nosotros. Es un estado impío, niño en Cristo. Hay otro, que es una persona que está en crecimiento ya. Quiere decir que ya incluso se bautizó. Ya se bautizó y ya está avanzando y creciendo en su vida en el Espíritu. Puede ser un avance todavía al principio. ¿Cómo le llaman cuando alguien estudia idiomas? Los que están empezando, ¿cómo se les llama? Principiante. ¿Y los que ya van en medio? Y luego, también así existen el crecimiento, etapas, hermanos. Hay etapas. ¿En cuál etapa nos encontramos? Hoy se hizo un ejercicio. Pusimos un papelito. La mayoría, hermanas, que hicieron el ejercicio en todas las fraternidades, ¿dónde quedó? En todas, excepto la femenil, en los dos primeros escalones, la femenil, a lo mejor por su dinámica, por su pirámide, la pusieron en el último, ya, en el perfeccionamiento. Ya en la perfección. No, es que era perfeccionándonos. Ah, lo pusieron así, en santidad. Bueno, si lo definimos como en crecimiento, creo que todos pusimos en crecimiento. Sí, pero ¿en qué nivel? ¿Principiantes, intermedios o avanzados? Eso hay que definirlo con más detalle, y eso lo tiene que hacer usted y lo tengo que hacer yo. Cada uno. Tengo que saber dónde me encuentro, no dónde creo que me